Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. El cuerpo fue encontrado en una fosa poco profunda en una propiedad privada. Los expertos forenses concluyeron que el cuerpo había estado allí por más de 8 años. Los restos óseos estaban parcialmente dañados, pero no hasta el punto de que no se pudiera recuperar evidencia. Las marcas en las muñecas resultaron de particular interés. Los huesos del antebrazo estaban mellados y comprimidos, lo que sugería que las manos habían estado atadas antes o después de la muerte. Se examinaron el suelo, las raíces de las plantas y cualquier objeto pequeño encontrado cerca. No se hallaron joyas ni pertenencias personales en el cuerpo, ni reloj, ni teléfono, ni llaves. Todo lo que pudiera identificar a la víctima había sido eliminado. Era importante establecer no solo el tiempo, sino también el método de enterramiento. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y por favor, denle me gusta al video. Todo lo que rodeaba a Jamie Jean Liadi estaba cuidadosamente organizado, como si su vida fuera un mecanismo complejo pero bien funcionando. Nació en 1977 y creció en el sur de California en una familia que valoraba la educación, la honestidad y la disciplina. Sus familiares recordaban a Jamie como una niña retraída y reflexiva que, desde muy temprana edad, prefería la soledad a los juegos ruidosos y a la diversión. Mientras otros niños soñaban con muñecas, fiestas o popularidad en la escuela, Jamie soñaba con una carrera, su propia casa y estabilidad. Ya en la adolescencia, sabía con certeza, lo lograría todo por sí misma, sin depender de nadie. Jamie mostró resultados sobresalientes en la escuela. No solo estudiaba bien, era la mejor de su clase. Era especialmente fuerte en las ciencias exactas, matemáticas, química, biología. Tenía una mente analítica, un enfoque casi ingenieril para resolver problemas. Su frase favorita era: si hay un sistema, habrá un resultado. Los profesores la describían como una estudiante talentosa y muy seria que, incluso siendo joven, pensaba como un adulto. Pero Jamie no era arrogante. Simplemente siempre aspiraba a la perfección. En sus estudios, en su comportamiento, en su futuro. Comenzó a construir su independencia desde temprana edad. Empezó a trabajar a tiempo parcial muy pronto, no porque lo necesitara, sino porque para ella era importante sentir que podía mantenerse por sí sola. Tras graduarse de la escuela, Jamie ingresó a la Universidad de Michigan, una de las instituciones educativas más prestigiosas del país. Allí eligió una dirección relacionada con la ciencia y la medicina, pasando más tarde al campo de las ventas biomédicas. No era solo una carrera, era una decisión consciente, estable, bien remunerada, que requería una mente analítica y una clara comprensión del producto. Justo lo que necesitaba. Sus colegas describían a Jamie como meticulosa pero educada. Era el tipo de persona que llegaba a las reuniones 5 minutos antes y era la última en salir, revisando si quedaba algún asunto pendiente. No tenía tolerancia por la desorganización, no le gustaba la espontaneidad y siempre seguía un horario. Muchos señalaban que era fácil trabajar con ella, pero casi imposible acercarse de verdad. No compartía información personal, evitaba hablar de sí misma y mantenía las distancias. Incluso durante los eventos de equipo y las fiestas corporativas, Jamie permanecía en la periferia, sonriendo con cortesía pero sin abrirse realmente. Su casa en Arizona era tan ordenada como ella. Los vecinos decían que Jamie rara vez invitaba a alguien. Sus días estaban programados por horas: trabajo, gimnasio, yoga, compras, tareas domésticas. Todo estrictamente según lo planeado. No era extrovertida, pero en ello no había ansiedad. Era una elección consciente. Le gustaba estar sola. Se sentía segura estando sola. La familia de Jamie, especialmente su padre y su madrastra, eran importantes en su vida, pero incluso con ellos establecía límites. Se mantenían en contacto, se llamaban con regularidad, pero su relación difícilmente era emocionalmente cercana.
Esto no significaba frialdad o indiferencia, sino más bien precaución. Jamie no confiaba fácilmente. Filtraba con cuidado a quién permitía entrar en su círculo íntimo y, la mayoría de las veces, a nadie. Financiera y profesionalmente era completamente independiente. Tenía un buen historial crediticio, un trabajo estable, su propia casa y coche. No pedía ayuda, no pedía prestado, no se quejaba de la vida. Desde el punto de vista de un observador externo, había conseguido todo lo que quería. Tenía una vida tranquila, estable, verificada, exactamente como siempre la había querido. Sin caos, sin riesgos, sin dependencia de los demás. Pero detrás de toda esta estructura, a veces había señales de soledad. En sus notas, en sus apuntes, incluso en sus compras, libros sobre la psicología de las relaciones, cursos de autoayuda, suscripciones a terapia en línea. Había algo más que un simple amor por el orden. Era un deseo de comprender cómo estar más cerca de los demás, cómo confiar, cómo dejar entrar a alguien en tu vida y no perder el control. Tal vez, en el fondo, Jamie soñaba con intimidad y amor, pero temía destruir el sistema que había construido durante años. Porque era ese sistema, orden, estructura, previsibilidad, lo que era su ancla en la vida. Jamie Liadi nunca quiso ser el centro de atención. No mantenía redes sociales activas, no buscaba popularidad, no mostraba sus logros. Le interesaba el confort interno y hacía todo lo posible por mantenerlo. A todas luces, era una persona que tenía su vida completamente bajo control. Pero son precisamente esas personas, las que guardan todo dentro, que no muestran el dolor, que rara vez piden ayuda, las que resultan ser las más vulnerables. En aquel entonces, Jamie tenía poco más de 30 años. Era segura de sí misma, estable financieramente, independiente. Vivía en su propia casa en Chandler, Arizona, y tenía una vida con la que muchos solo podían soñar. Tranquila, ordenada, sin dramas. Exactamente como siempre lo había querido. A principios de 2010, la vida de Jamie Jean Liadi no era exteriormente diferente de su rutina habitual, estrictamente verificada. Carreras matutinas, llamadas de trabajo, reuniones con clientes, informes, clases de yoga por la tarde, todo según lo programado. Para los demás, seguía siendo la misma. Calmada, reservada, profesional. Pero había detalles que solo unos pocos sabían. Se comunicaba cada vez menos con su familia, respondía con menos frecuencia a las llamadas y su correspondencia con su padre, y su madrastra se volvió más seca y distante. Al principio, su familia lo atribuyó al cansancio o a cambios personales, pero la preocupación fue creciendo poco a poco. En marzo, la comunicación casi desapareció. El 18 de marzo, el día en que la mayoría celebraba San Patricio, Jamie parecía haberse desvanecido. Sus colegas notaron su ausencia en la reunión de la mañana. Nadie había recibido una baja médica ni un aviso de vacaciones de su parte. El teléfono estaba apagado. Al principio, esto no generó pánico. Jamie podría haberse tomado un día libre, pero día tras día, no había noticias de ella. No se comunicaba, no respondía correos, no se presentaba a trabajar. Era como si hubiera sido borrada de su propia vida. Las rarezas comenzaron a multiplicarse. Su coche, que normalmente estaba estacionado cerca de la casa, no estaba. Los vecinos, con quienes apenas se saludaba, no la habían visto en varios días. Sus padres empezaron a llamar más seguido, pero nadie contestaba. Escribieron, llamaron a amigos, a colegas, y solo recibieron encogidas de hombros. Nadie sabía dónde estaba Jamie. Unos días después, un hombre que afirmaba ser su novio intervino en el asunto. Brian Stewart. Dijo que Jamie se había ido a Denver. Supuestamente, quería empezar de nuevo, romper con el pasado y mudarse a otra ciudad. Según él, se habían separado, pero sin conflictos. Simplemente tomaron caminos distintos. Sin embargo, esta explicación sonaba extraña.
Primero, Jamie nunca fue espontánea. No hacía nada apresurado ni tomaba decisiones sin un plan. Segundo, dejó todas sus pertenencias personales. Su ropa, su computadora portátil, documentos importantes, incluso su cepillo de dientes. La casa en la que vivía estaba en perfecto orden, pero no había señales de preparación para una mudanza. Además, no había actividad en sus cuentas bancarias. Las tarjetas estaban congeladas, los pagos detenidos. No parecía una partida voluntaria. Era como un apagón. Abrupto, sin aviso, sin dejar rastro. Brian Stewart, el único que afirmaba saber dónde estaba, seguía diciendo que no había nada de qué preocuparse. Aseguraba que estaba en contacto con ella, que simplemente quería estar sola. Pero la familia de Jamie no le creyó. Cuanto más intentaban entender, más sentían. Su hija no se había ido simplemente. Había desaparecido. Y ese silencio no era una elección, sino la consecuencia de algo mucho más peligroso. Sin embargo, la policía recibió un reporte de persona desaparecida solo 2 meses después, en mayo de 2010. Todo ese tiempo, los familiares intentaron creer en lo mejor. Intentaron convencerse de que Jamie, como siempre, simplemente se había cerrado al mundo y pronto se pondría en contacto. Pero cuanto más se prolongaba el silencio, más claro quedaba. Había ocurrido algo irreparable. La policía de Chandler inició una investigación. Y la primera tarea fue hablar con Brian Stewart, la persona más cercana a ella. Lo que los detectives descubrieron en los primeros días fue un shock. La identidad del hombre que se hacía llamar Brian no existía. No había diploma de la Universidad de Michigan, ni un solo documento legal a su nombre. Resultó que usaba documentos falsos, un número falso de la Seguridad Social y muchas otras identidades en el pasado. Su verdadero nombre era Rick Valentini, y detrás de él había un rastro de estafas, mentiras, matrimonios no registrados y deudas. Pero demostrar que estaba involucrado en la desaparición de Jamie no era fácil. No había señales de lucha en la casa. No había sangre. No había arma. No había cuerpo. No había pruebas de que siquiera se hubiera cometido un crimen. Pero los detectives cavaron más hondo. Descubrieron que Valentini había seguido usando su coche después de su desaparición. También había intentado acceder a sus cuentas bancarias. Varios testigos afirmaron haberlo visto conduciendo su coche. Uno, un mecánico en un taller de autos, dijo que Brian había ido a cambiar el aceite y comentó que el coche pertenecía a su ex, con quien acababa de romper. Todo encajaba de manera inquietante. Cuando fue arrestado por una infracción menor de tráfico, los detectives allanaron su casa. Encontraron papeles falsos, múltiples identificaciones falsas, documentos fraudulentos y dispositivos electrónicos. Pero nunca se halló evidencia directa que lo vinculara con la desaparición de Jamie. Mientras tanto, él seguía insistiendo. Yo no hice nada. Ella se fue por su cuenta. No tengo idea de dónde está. Pasaron meses. La investigación se estancó. Sin cuerpo, no había pruebas. Sin pruebas, no había cargos. La familia de Jamie estaba en agonía. A los ojos de la ley, ella era considerada desaparecida, no víctima de un crimen. Pero el corazón de su padre le decía otra cosa. Su hija no podía simplemente desaparecer. No ella. No de esa manera. Pasaron más de 8 años. El mundo a su alrededor cambió. La gente se mudó. Se abrieron nuevas tiendas. Generaciones de escolares cambiaron. Y el nombre de Jamie desapareció poco a poco de las noticias. Pero quienes la conocían no la olvidaron. Fue gracias a su perseverancia que el caso no se cerró. Y en junio de 2018, ocurrió algo en lo que pocos creían. En un terreno de la zona de Sun Lakes, donde se realizaban trabajos de jardinería, los obreros tropezaron con unos restos. Se llamó a la policía. Se llevó a cabo un examen. Unas semanas más tarde, el análisis de ADN confirmó. Era Jamie Jean Liadi,
La que se había marchado tan silenciosamente fue finalmente encontrada. Cuando las pruebas de ADN en 2018 confirmaron que los restos hallados en Sand Lakes eran de Jamie Jean Liadi, fue tanto un punto de inflexión para los investigadores como un recordatorio brutal de cuántos años había llevado a encontrar lo obvio. En ese momento, el caso se convirtió oficialmente en una investigación criminal, una investigación por muerte. Hasta entonces, todo se había basado en conjeturas, pruebas circunstanciales e intuición. Ahora había una víctima. Había una escena del crimen, aunque hubiera sido parcialmente destruida por el tiempo. Lo que significaba que era hora de recomponer las piezas. Solo que ahora no buscaban a una mujer desaparecida. Buscaban a un asesino. La policía de Chandler y los detectives del condado de Maricopa pasaron las primeras semanas tras el hallazgo del cuerpo examinando cuidadosamente el sitio de la tumba. El cuerpo había sido encontrado en una fosa poco profunda en una propiedad privada, cerca de un proyecto de paisajismo. Los expertos forenses concluyeron que el cuerpo había estado allí por más de 8 años. Los restos óseos estaban parcialmente dañados, pero no lo suficiente como para descartar la posibilidad de recuperar evidencia. El suelo, las raíces de las plantas y cualquier objeto pequeño encontrado cerca, botones, fragmentos de tela, hilos, fibras, fueron estudiados. Era importante establecer no solo el tiempo y el método de entierro, sino también asociarlo con una persona específica. El cráneo tenía microgrietas que no eran típicas de la descomposición natural, lo que podía indicar un impacto externo, posiblemente un objeto contundente. Se encontraron fragmentos de ropa en la fosa junto con los huesos, una camisa de algodón a rayas, partes de un sujetador y un trozo de material que parecía el forro de una chaqueta de mujer. Cerca yacía un trozo de cinturón con hebilla metálica. Todo esto fue enviado al laboratorio para su análisis. Llamó especialmente la atención las marcas en las muñecas. Los huesos del antebrazo tenían mellas y compresiones que indicaban indirectamente que las manos podían haber estado atadas. Es posible que la víctima hubiera estado atada antes o después de la muerte. Era difícil confirmarlo, pero tales marcas no podían ser ignoradas. También se encontró junto a los restos una bolsa de plástico parcialmente descompuesta y trozos de polietileno negro, retorcidos en nudos apretados. Los expertos sugirieron que el cuerpo pudo haber sido colocado originalmente en una bolsa antes de ser enterrado. No había joyas ni pertenencias personales en el cuerpo, ni reloj, ni teléfono, ni llaves. Todo lo que pudiera identificar a la víctima había sido eliminado. Parecía una limpieza deliberada. Sin embargo, una prueba sí reveló quién estaba exactamente enterrada en la tumba sin nombre. Entre los fragmentos de ropa se encontró una etiqueta rasgada con la inscripción de una marca de ropa deportiva femenina, la misma marca que Jamie usaba. Su padre confirmaría más tarde que la camisa podría haber pertenecido a su hija. El examen forense duró varias semanas. Los especialistas del laboratorio del condado de Maricopa reconstruyeron el cráneo, compararon la estructura ósea, realizaron un análisis genético e identificación dental. Se usaron muestras previamente proporcionadas por la familia de Jamie para la comparación de ADN. La coincidencia fue del 100%. En junio de 2018, la policía confirmó oficialmente que los restos encontrados bajo un terraplén de grava en Sand Lakes pertenecían a Jamie Jean Liadi, una mujer que había desaparecido 8 años antes. Fue un golpe emocional para la familia. Por un lado, finalmente tenían una respuesta. Por el otro, esa respuesta era definitiva, irrevocable. Su hija, inteligente, tranquila, organizada, fue hallada bajo una capa de arena, junto a una bolsa vacía y pedazos de tela. No fue una desaparición, fue un crimen. La investigación volvió nuevamente a la figura que había generado dudas desde el principio. Rick Valentini, el hombre que Jamie conocía como Brian Stewart. Con el hecho de la muerte de la joven ahora probado, los investigadores podían presentar acusaciones más contundentes. Comenzó el trabajo meticuloso.
Analizar todo el material recopilado anteriormente, revisar sus movimientos, llamadas, compras, rastros electrónicos. Todo lo que antes parecía indirecto y débil adquirió relevancia en el nuevo contexto. En primer lugar, los investigadores analizaron los informes de la actividad móvil de Jamie. La última vez que inició sesión fue el 17 de marzo de 2010. Después de eso, silencio total. El teléfono fue apagado y la tarjeta SIM destruida. Esto contrastaba fuertemente con el comportamiento de Valentini. Su teléfono, por el contrario, mostraba actividad en esos mismos días y en la misma zona donde más tarde se encontraron los restos. ¿Coincidencia? Posiblemente. Pero esto era solo uno de decenas de fragmentos que empezaban a formar un cuadro general. En paralelo, comenzó un análisis de las transacciones financieras. Tras la desaparición de Jamie, alguien intentó usar sus tarjetas de crédito, incluso en una gasolinera ubicada a 2 millas del lugar donde más tarde se haría el hallazgo. Las cámaras de seguridad mostraban a un hombre parecido a Valentini, introduciendo una tarjeta en el terminal y alejándose rápidamente. Las imágenes se añadieron al caso. Los testigos desempeñaron un papel clave. Aquellos que vieron a Valentini en el coche de Jamie en 2010. Entre ellos había un mecánico, un vecino, un empleado de supermercado. Todos confirmaron que después de la desaparición de Jamie, su coche era conducido por un hombre. Algunos afirmaron que se presentó como su ex. Uno de ellos incluso notó un bolso de mujer y una chaqueta en el asiento trasero. El conjunto de los testimonios, aunque no tenía peso como prueba directa, formaba un retrato psicológico de una persona que intentaba apropiarse de lo ajeno y se comportaba como si Jamie simplemente hubiera dejado de ser parte de su mundo. También salieron a la luz detalles del propio pasado de Valentini. No tenía documentos auténticos. Su supuesta biografía, graduado de la Universidad de Michigan, exingeniero, especialista en informática, resultó ser ficción. Una verificación en las bases de datos mostró que una persona con ese nombre nunca estudió en la universidad, no trabajó en las empresas declaradas y no tenía ingresos registrados. Por el contrario, acumulaba multas, arrestos y demandas por fraude en varios estados. Era un maestro del disfraz. Usaba docenas de nombres falsos, identificaciones falsas y representaba papeles con la precisión de un actor. Podía ser cualquiera, excepto él mismo. A los investigadores les interesó especialmente el arrendamiento del terreno donde se encontró el cuerpo. Los datos archivados mostraban que la empresa encargada de la tierra contrataba trabajadores de forma temporal sin verificar ni registrar. En 2010 se realizaban trabajos estacionales allí, y entre los trabajadores estaba un hombre que se registró bajo el nombre falso que Valentini había usado anteriormente. Esto fue un gran avance. Aunque las pruebas eran indirectas, indicaban que un hombre que se hacía pasar por Brian tuvo acceso al lugar donde más tarde se encontró el cuerpo de Jamie, en la misma época en que ella desapareció. También se examinó la correspondencia de Valentini en correos electrónicos y mensajes instantáneos. Algunos de los mensajes escritos en su nombre fueron enviados desde direcciones IP que coincidían con su apartamento. El texto de los mensajes era inusual para Jamie. Cortos, fríos, como si hubieran sido escritos por alguien que no estaba familiarizado con su estilo de comunicación. Esto indicaba un intento de crear la apariencia de que ella aún mantenía contacto. Los expertos lingüísticos confirmaron que la estructura de esos mensajes era diferente a la de los que Jamie había enviado antes. Cuando los investigadores lo interrogaron nuevamente, Valentini siguió insistiendo. No sabía dónde estaba Jamie. Afirmó que habían roto, que ella se había ido, que nunca más la volvió a ver. Pero la presión de las pruebas aumentaba. Se iba conformando una imagen. El hombre que había vivido bajo el mismo techo con ella llevaba una doble vida. Usaba sus pertenencias después de su desaparición. Mentía sobre su paradero y anteriormente había sido descubierto en una serie de engaños. Faltaba una cosa: pruebas directas. Y entonces, años después, la policía recurrió a los investigadores forenses especializados en reconstruir hechos digitales y físicos.
Se creó una línea de tiempo. ¿Dónde estaba Valentini el día que Jamie desapareció? ¿Qué dispositivos se usaron? ¿Cómo se movieron las señales? ¿Qué transacciones se realizaron con sus finanzas? ¿Y cómo todo eso se relacionaba con el lugar donde se encontró el cuerpo? El modelo era convincente. No decía, aquí está la prueba, pero mostraba que en toda esta historia solo una persona sabía dónde buscar a Jamie, y solo una tenía el motivo, el acceso y la pericia para encubrir el crimen. La investigación ahora tenía una base sólida. Las circunstancias de la muerte, las pruebas, los testimonios, las huellas digitales, la identidad falsa, todo apuntaba a Valentini. Eso bastaba para pasar al siguiente paso: presentar cargos. Tras 8 años de incertidumbre, dudas y silencio, la verdad comenzaba a abrirse paso entre las mentiras. Las pruebas fueron recopiladas, y aunque ninguna de ellas era concluyente por sí sola, tomadas en conjunto dibujaban un cuadro claro y sombrío. El nombre de Jamie Liadi volvía a los titulares, esta vez en los informes de la oficina del fiscal del distrito. En noviembre de 2011, antes incluso de que sus restos fueran hallados, la Fiscalía del Estado de Arizona dio el paso sin precedentes de acusar a Rick Valentini, alias Brian Stewart, del asesinato de Jamie Jean Liadi, aunque su cuerpo nunca había sido encontrado. Fue uno de los pocos casos en la historia del Estado en que se presentó una acusación de homicidio sin un cuerpo. La decisión fue posible gracias al meticuloso trabajo de los investigadores y fiscales. Convencieron al tribunal de que la combinación de pruebas digitales, testimonios presenciales, coartadas falsas, manipulación financiera e historial personal del acusado era suficiente para proceder a un juicio. El cargo principal fue asesinato en primer grado. Valentini también fue acusado de fraude, uso de documentos falsificados, apropiación indebida de bienes y obstrucción de una investigación. El juicio comenzó en la primavera de 2013 en el Palacio de Justicia Superior del Condado de Maricopa, en una sala abarrotada que incluía periodistas, antiguos colegas de Jamie y su familia. En el banquillo se sentaba un hombre que alguna vez se presentó como una pareja cariñosa, pero resultó ser un hábil mentiroso con muchas vidas ficticias a sus espaldas. En el juicio, ya no negó haber usado documentos falsificados. Admitió que fingió ser un graduado universitario, que vivía bajo un nombre falso. Pero negó el asesinato hasta el final. Tras 8 largos años de incertidumbre y de interminables solicitudes, en el verano de 2018, la investigación finalmente obtuvo lo que faltaba desde el principio: los restos de Jamie Liadi. Fue este hallazgo lo que permitió a la Fiscalía del Estado de Arizona reexaminar el caso y reabrirlo no como una persona desaparecida, sino como un homicidio con el hecho probado de la muerte. La acusación, que se había formulado anteriormente, cobró nueva vida. La Fiscalía construyó su caso sobre una serie de incidentes crecientes. Los testigos, un mecánico, un vecino, empleados de banco, antiguos colegas de Jamie, describieron al sospechoso como un hombre que intentó seguir adelante con su vida tras la desaparición de la joven, como si nada hubiera pasado. El testimonio de expertos en actividad móvil indicó que los teléfonos de Jamie y de Valentini estaban en la misma zona la noche de su desaparición. El análisis de la actividad bancaria confirmó intentos de retirar dinero de su cuenta después de que ella dejara de responder. La culminación fue un informe forense sobre el entierro del cuerpo. El lugar donde se encontró coincidía con el territorio al que Valentini había tenido acceso en 2010 bajo un nombre supuesto, mientras trabajaba de forma temporal. La defensa, sin embargo, se apoyó en la falta de pruebas directas. Argumentaron que Jamie podría haberse ido voluntariamente y que su desaparición no estaba necesariamente vinculada a Valentini. Subrayaron que el crimen no se registró de inmediato, que el cuerpo no se encontró hasta 2018 y que las pruebas, en su opinión, eran circunstanciales y cargadas de emoción. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, la defensa tropezó repetidamente. Las explicaciones de Valentini cambiaban, la cronología no coincidía y el testimonio resultaba confuso. El jurado vio ante sí no solo a un acusado,
sino a una persona que sistemáticamente había vivido una mentira. La pericia lingüística desempeñó un papel especial. Los fiscales presentaron cartas enviadas en nombre de Jamie después de su desaparición y las compararon con los textos reales que ella escribió en vida. Las diferencias eran sorprendentes. La estructura gramatical, el vocabulario, incluso los giros típicos de expresión eran distintos. Esto reforzó la sospecha de que las cartas fueron falsificadas para simular que Jamie aún estaba viva. El juicio duró casi 6 semanas. Todos los testimonios, materiales, pruebas, se alinearon en una sola cadena. No se trataba de un caso de un arrebato de ira repentino. Era un caso de control, manipulación e intento de borrar a alguien de la existencia para poder vivir bajo un nombre supuesto. Valentini no solo mató, intentó que pareciera que Jamie nunca existió. El jurado deliberó menos de 8 horas el día de la sentencia. Su veredicto fue unánime: culpable. Rick Valentini fue declarado culpable de asesinato en primer grado, así como de fraude y uso de un documento falsificado. El juez, dirigiéndose al acusado, enfatizó: sus acciones fueron calculadas, a sangre fría y carentes de toda compasión. Usted le arrebató la vida a una joven y la esperanza a su familia. Rick Valentini recibió la pena máxima posible de 54 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia se convirtió en un símbolo de la justicia alcanzada incluso en aquellos casos en los que durante mucho tiempo no hubo cuerpo, ni testigos presenciales, ni confesión. Jamie Jean Leady finalmente encontró su voz, no a través de palabras, sino mediante la fuerza inexorable de los hechos.